Bueno, retomamos nuestra discusión. Ya hemos hablado de varios detalles respecto al diseño experimental y más que nada hemos dado algunas pautas dentro del ejemplo que estamos usando en clase para justificar por qué no es un diseño experimental el más adecuado para este ejemplo, ¿sí? ¿Cómo hemos definido que no es adecuado el diseño experimental? Bueno, primero nos ayudamos a través de estos elementos, estas variables, instrumentos, perdón, variables, indicadores que hemos obtenido de nuestra tarea anterior, cuando hablábamos del enfoque y el alcance de la investigación. Y a partir de eso, junto con un análisis paso a paso de algunos requisitos, definimos que no es experimental. Vimos, por ejemplo, que, bueno, en este caso se podía identificar una variable causal, o sea, una variable que podría ser causa de variación en otras variables, o una variable que puede afectar a otras. Eso significa la idea de... Bien, tuvimos un ligero problema de señal, pero bueno, no fue nada del otro mundo. Ok, bien, como les venía diciendo, ¿no? Entonces vimos como primer requisito para definir que el diseño no es experimental, que si bien es cierto, hay una variable que puede considerarse como causante de efectos en otras variables, sin embargo, esta variable, bueno, no hay ningún sin embargo, o sea, de hecho, esta es una variable así, es independiente porque en el caso ecuatoriano no podemos modificar el precio del petróleo, es una variable que se define en el mercado mundial y eso provoca que esta variable sea vista como causante de efectos en otras variables. Entonces, digamos que el primer requisito se había cumplido. El segundo requisito también se cumplía, se pueden medir los efectos en el mercado laboral a través de otros indicadores, o de indicadores, perdón, como el ingreso laboral, como la tasa de empleo, etcétera. Pero el elemento que no se logra cumplir era que no se pueden controlar otros factores, ¿sí? ¿Y por qué no se pueden controlar otros factores? Bueno, hay muchas razones, ¿no? Pero tal vez el más importante, resumiendo, ¿no? Es que no se puede distinguir entre grupo de tratamiento y grupo de control. Ya, de hecho, agreguemos eso en esta explicación. No se puede distinguir grupos. Es decir, en el artículo que yo les estoy, se puede distinguir grupos, que yo estoy usando de base o de ejemplo, no es viable que podamos nosotros definir un grupo de tratamiento, ¿sí? No es posible distinguir grupos de tratamiento y control. O sea, no existe eso. Ni siquiera existe la posibilidad de hacer el control histórico, o sea, como estaba aquí, ¿no? ¿Por qué no hay ni siquiera esa posibilidad? Porque resulta ser que en este ejemplo, el periodo de análisis desde el cual se levantan las variables, sobre todo las cuantitativas, es un periodo que en ambos casos tiene variación tanto del petróleo como también variación del ingreso laboral. No hay esta posibilidad, ¿sí? Esto podría darse si, por ejemplo, tuviéramos aquí años, o por ejemplo, podríamos tener aquí, bueno, sí, años, podríamos tener varias décadas y podríamos comparar décadas prepetroleras con décadas postpetroleras. Por ejemplo, entonces podríamos ver cuál ha sido el efecto del petróleo, o sea, tener épocas sin petróleo comparadas, épocas históricas, ¿no? Del Ecuador sin petróleo contra épocas del Ecuador con petróleo y podríamos hacer comparaciones. Ahí se podría tal vez hacer un control histórico. Sin embargo, en este ejemplo no da esa posibilidad, ¿sí? Tal vez en algunas de sus investigaciones asociadas, por ejemplo, al coronavirus, como les digo, puede ser factible. Pero de todas maneras, este detalle, este último, esta dificultad de controlar factores externos, hace que finalmente no se acepte un diseño experimental, ¿sí? Entonces, ya de entrada podemos decir que tenemos que estudiar un diseño no experimental, ¿sí? Entonces, esa ya es la primera conclusión que tenemos. Sí, ya hemos justificado por qué es un diseño no experimental. En el caso de cada uno de ustedes, no necesitan entrar a todo este nivel de detalle, pero sería bueno.
Sería bueno porque si ustedes detallan y empiezan a ver caso por caso, pueda que ustedes identifiquen ciertos elementos del análisis, del diseño experimental, perdón, que les puedan servir, ¿ya? Entonces vamos ahora con los diseños no experimentales. Ups, qué necio. A ver, aquí, ya. Entonces, vamos ahora con los diseños no experimentales, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la lógica de estos diseños no experimentales? Recordad que los diseños no experimentales son o deben ese nombre a que no existe manipulación de las variables independientes para estudiar el efecto en las dependientes. O sea, no existe esta lógica del tratamiento y el control, ¿sí? O sea, no podemos tomar ningún control directo o indirecto sobre las variables, ni podemos controlar los factores externos, ¿sí? Eh, en este caso, digamos que los fenómenos o los temas de estudio están más apegados a la realidad, porque no se dan bajo un esquema de control. Nosotros analizamos lo que sucedió en términos históricos, analizamos cuál es la situación actual, por ejemplo, de una empresa, vemos cuáles son los indicadores financieros de una institución en este momento, etcétera, etcétera. Es decir, no tenemos la lógica del control, perdemos validez interna, no podemos controlar todos los factores, pero al mismo tiempo podemos ganar validez externa. Entonces, este es un primer factor que ya lo hemos mencionado antes en clase, pero vale la pena destacar de nuevo, ¿no? Entonces, si nos vamos por un diseño no experimental, ¿sí? Podemos ganar validez externa. ¿Y por qué podemos ganar validez externa? Bueno, porque estamos haciendo una investigación con un diseño mucho más cercano a condiciones reales, ¿sí? Mucho más cercano a condiciones reales. Reales entre comillas, ¿no? Porque siempre hay cierto sesgo que genera la investigación, pero como que estamos un poco más próximos a una condición en donde somos observadores de hechos concretos y tratamos de estudiar esos hechos sin capacidad de control, ¿ya? O con ligera capacidad de control. Entonces recordemos que esto igual ya lo habíamos visto antes en clase, la investigación no experimental puede tener algunas variantes, como pueden ser una transversal, un diseño transversal o un diseño longitudinal, ¿ya? Entonces, ¿cuál era la lógica del diseño transversal? Análisis de datos en un solo periodo de tiempo, ¿sí? Esa es la idea básica del análisis transversal, el análisis de datos en un solo periodo de tiempo. En cambio, el análisis longitudinal implica hacer un seguimiento en el tiempo y puede haber diferentes formas de seguimiento en el tiempo, ¿ya? Entonces, esta es una parte clave que nosotros debemos hacernos antes de siquiera imaginar el siguiente paso. Es decir, si ya nos vamos por un diseño no experimental, que es lo que yo les recomiendo que hagan todos ustedes, ¿sí? La primera pregunta a realizarnos, o la pregunta clave a realizarnos aquí primerito es, ¿cuántos, cuántas mediciones en el tiempo vamos a realizar? O si quieren, dicho de otra forma, ¿cuál va a ser la periodicidad de nuestros datos? ¿Sí? ¿Cuál será? Será la periodicidad de los datos. Entonces, volvemos a lo mismo que hace unos minutos. Volvemos a requerir la información que nos otorga este cuadrito, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, si quieren, esta es la pregunta 2. ¿Ya? Esta es la pregunta 2. Porque la pregunta 1 era experimental o no experimental. Y casi todos vemos que es no experimental. ¿Ya? Entonces no nos damos ya más vueltas. Vamos a la pregunta 2. ¿Cuántas mediciones en el tiempo vamos a realizar? ¿O cuál será la periodicidad de la información que vamos a utilizar? ¿Ya? Periodicidad de la información. Y ojo, puede ser tanto cuanti o quali. No solo tiene que ser cuanti, pero obviamente más énfasis damos a la pregunta en el contexto cuanti. ¿Sí? Esto va a tener más énfasis en el contexto, en el enfoque cuantitativo. Más énfasis en el enfoque cuantitativo. ¿Ya? Entonces, más énfasis en el enfoque cuantitativo.
Muy bien, entonces viene aquí la pregunta. ¿Cómo yo puedo determinar la periodicidad de la información que voy a obtener? Obviamente me ayudo con el propio periodo de datos que presenta mi investigación, ¿sí? En este caso me ayuda bastante el haber desarrollado este cuadro, porque este cuadro también lo incluí con periodos. Entonces yo puedo más o menos ir identificando el periodo, pero más que solo el periodo, la periodicidad, porque verán, esto es a veces algo que uno se puede confundir, ¿ya? Entonces vamos a aclarar un poco el tema de la periodicidad, el periodo y la periodicidad. Ustedes pueden tener información, por ejemplo, tomemos este mismo caso, ¿no? Periodo 2007-2019, ¿ya? Y la periodicidad, en este caso, es anual. ¿Qué significa esto? Es decir, yo puedo tener información que la podría, si quisiera yo ponerla en una gráfica, ¿de acuerdo? Entonces aquí estarían los años. Digamos que aquí está, por ejemplo, el precio del petróleo. Precio petróleo. Entonces yo puedo señalar aquí los años 2007, 8, 9, etcétera, 18, 19. Y para cada año, ¿sí? Para cada año, yo puedo identificar un valor, ¿ya? Para cada año yo puedo identificar un valor del precio del petróleo. Es decir, que yo al final tengo unos puntos, ¿sí? Una nube de puntos. Entonces podemos decir que un valor está por aquí, otro está tal vez por acá, por aquí, por acá arriba, digamos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ustedes pueden notar aquí? Notan que tenemos, no necesito que sea totalmente regular, ¿no? Puede ser que por ahí algún año falle, pero lo ideal es que sea regular, pero no tiene por qué ser así siempre. Incluso podemos unir estos datos con una línea referencial. Ojo, referencial no significa que la línea me dice algo, no. Los puntos son realmente la información. La línea es solo para ayudar a visualizar, ¿sí? De hecho, esta gráfica está en el artículo, ¿sí? Debería yo pasarles este artículo. Les voy a pasar este artículo como PDF para que puedan ustedes también ir revisando. De hecho, ¿saben qué? Un segundo. Les voy a compartir de una vez el artículo antes de olvidarme, ¿ya? Porque sí vale la pena que, como estamos haciendo el ejemplo a partir de este artículo, lo único que les pido es que por favor no difundir, aunque bueno, ¿quién quiere estas cosas? Pero no, solo eso nomás les pido. Difundir, no citar. Ya les comparto un segundo. Lo único que me interesa de este artículo es que lo estamos usando de ejemplo, ¿no? Entonces, para que se les haga un poco más fácil. Y ustedes mismos pueden volver a hacer el ejercicio con este mismo artículo. Entonces, tal vez les puede ayudar, ¿no? Pueda que también sea de utilidad. A ver, entonces les voy a compartir. Lo comparto ahorita en el grupo de WhatsApp para ganar tiempo, ¿ya? Y después lo subiré a nuestra aula virtual. Entonces, un segundo se carga esto. Ya. Debí compartirles antes esto, sino que soy un poco distraído, como se habrán dado cuenta. Pero bueno, ya está, PDF, entonces les comparto en este momento. Ya, entonces acabo de compartirles en nuestro grupo de WhatsApp este artículo que estamos usando de ejemplo. Ya, entonces solamente para que ustedes tengan de referencia, un poco vayan viendo y vayan comparando, ¿no? Los elementos que estamos nosotros desglosando del texto para nuestra discusión. Listo, entonces creo que podemos continuar. Cierro esto. Continuamos. Ya, a ver. Entonces, está. Ya, entonces como les decía, nosotros podemos tener esta información en donde vemos que el periodo es del 2007 al 2019 y la periodicidad es anual. Es decir, cada año obtenemos un punto que nos dice la información, el valor que toma el indicador, en este caso el precio del petróleo. Y como les iba a mostrar en el artículo, está incluso ya construida esa figura. ¿Sí? Es esta de aquí, si no me equivoco, exacto. Entonces voy a copiarme esta figura
Entonces aquí ustedes pueden ver, bueno, están dos variables ahí, pero lo importante, la que más nos interesa, es el precio del petróleo para efectos de este ejemplo. Entonces aquí ustedes pueden ver, ¿no? Tenemos justamente una variable de periodicidad anual, ¿sí? Entonces para cada año tenemos un valor de la variable, ¿sí? Un valor del precio del petróleo, que es al final la que nos interesa. Muy bien, entonces esta es periodicidad anual. Sin embargo, pueden ustedes también tener información, por ejemplo, para el periodo 2019-2020, pero con periodicidad de otro tipo, mensual, ¿ya? Pues vamos a poner otro ejemplo. Entonces, digamos que tenemos periodo, este es otro ejemplo, ¿no? Entonces, paréntesis, otro ejemplo, ¿ya? Solo para visualizar. Ustedes pueden tener el periodo 2019-2020 y periodicidad mensual. ¿Ya? Entonces, esta puede ser otra opción. En este caso, ¿cómo se puede visualizar la información? Una forma práctica de hacer la visualización, o sea, hay dos. Una opción podría ser que ustedes pongan meses del 2019 y meses del 2020 de corrido, ¿no? Puede ser, o sea, puede ser. Otra opción puede ser también que ustedes hagan, como estaban haciendo hace unos minutos, poner aquí la periodicidad, o sea, los meses, ¿sí? Aquí pueden suponer su variable, supongamos que están haciendo algún indicador de liquidez, ¿ya? Y podrían tener, ok, el mes 1, mes 2, mes 3, ¿no? Mes 12, ¿ya? Mes 4, pongamos mes 5, hasta el mes 12, ¿ya? Entonces, como que ahí están nuestros 12 meses del año, ¿sí? Y para cada mes, la misma intuición, o sea, para cada mes esperaríamos que tengamos un indicador, punto. Entonces, para enero, para febrero, marzo, abril, mayo, etcétera, etcétera, diciembre. ¿Ya? Entonces, supongamos que la serie en azul representaría el año 2019. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos una serie para el año 2019, ¿sí? Con periodicidad mensual, ¿ya? Y el 2020, en cambio, ¿cómo se podría ver? Supongamos, ¿no? Supongamos, entonces tienes enero, me equivoco, no, ya, tienes enero, digamos que porque está febrero, digamos que porque está marzo, y después va abril, mayo, y supongamos que tú estás levantando la información en el 2021, entonces tú ya tienes diciembre, supongamos, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos otro grupo de información en donde va así, aquí, después se cae. Como pueden ver, las líneas nos ayudan solo para tener una mejor visualización. Lo importante son los puntos. Ya, y esto sería el 2020. Bien, entonces aquí ustedes pueden ver que tenemos el periodo 2019-2020, pero la periodicidad es mensual, ¿sí? Entonces, una práctica usual es tomar los meses o la periodicidad y ponerla en el eje y después graficar, ¿ya? Entonces, en el otro caso, como nuestra periodicidad era anual, entonces pusimos 2 años, ¿sí? Pusimos 2 años. Entonces, esto ya nos ayuda un poco a definir si estamos trabajando con un diseño no experimental de carácter longitudinal o de carácter transversal. Si ustedes tienen la posibilidad de construir gráficas de este estilo, o sea, pueden distinguir periodo y periodicidad, ¿sí? Entonces, si tenemos estos dos elementos, periodo y periodicidad, podemos estar hablando de un diseño no experimental longitudinal. Entonces, si tenemos periodo, tenemos varios, ¿no? Varios periodos y una periodicidad clara, o relativamente clara, ya relativamente clara. Entonces, sería un diseño longitudinal. ¿Ya? Entonces, esta sería la primera cuestión. Habría que ver la información, habría que ver muy bien los indicadores que ustedes tienen y ya, de la forma más concreta, decidirse para qué periodo y para qué periodicidad yo voy a poder levantar la información. ¿Sí? Entonces, yo podré levantar la información para el 2019-2020 con periodicidad mensual
E incluso, ¿sí? Incluso, por favor, hagan una gráfica hipotética de cómo se verían esos datos. ¿Ya? ¿Para qué es eso? Para que ustedes mismos ya en la práctica, en lo más concreto, se pregunten si realmente tienen varios periodos de tiempo. ¿Ya? Dada la característica de algunas de sus investigaciones, hay casos en donde no van a tener varios periodos en el tiempo, sino que solamente pueden tener muy pocos. ¿Ya? Por ejemplo, bueno, aquí se me acabó casi la pizarra, pero un ejemplo, ¿no? En otra pizarra. Otro ejemplo. ¿Ya? Ustedes también pueden tener algo como lo siguiente. ¿Sí? Ustedes puede ser que dicen, ok, voy en este momento a levantar una encuesta, ¿ya? Una encuesta en donde le pregunto a las personas, ok, ¿cómo están ahora? Ahora, ahora sería, por ejemplo, 2020. Siempre tengan bien claro qué entienden por ahora. Nunca vayan a preguntar en este periodo cómo se siente, o sea, o cómo percibe la caída de ventas en la actualidad. No, siempre traten de ser concretos. Por ejemplo, si hablamos de ahora, podemos hablar de 2020 y si quisiéramos ser más claros, todavía podemos poner meses, ¿no? Desde marzo, desde abril, por poner un caso, desde abril a diciembre, cosas así. O sea, tratemos de que si ustedes van a levantar encuestas, ya vamos a hablar de encuestas más adelante, cuando hablemos del levantamiento de información, pero ustedes deben ser bien claros del periodo de tiempo al que se refiere. Entonces, pensemos que ustedes dicen, voy a levantar una encuesta ahora, perdón, voy a levantar una encuesta y les voy a preguntar a estas personas, digamos, sobre sus ventas. ¿Cómo les está yendo ahora versus cómo sienten que les fue antes? Entonces, por antes, obviamente, tiene que ser un mismo periodo de referencia. Entonces, por ejemplo, si ustedes les preguntan por cómo les está yendo el 2020 desde abril a diciembre, puede ser que el antes sea el 2019 desde abril a diciembre, mismo periodo. Por poner un ejemplo, ¿no? No tiene que ser de abril a diciembre, puede ser lo que ustedes quieran o consideren importante, ¿no? Pero al punto al que voy es que ustedes pueden tener este otro caso, en donde tienen una información antes y ahora. Entonces ustedes le preguntan, recuerden, ustedes están aquí, ustedes están en el presente preguntándole a la persona, ¿sí? O sea, ustedes están aquí, ¿ya? Pero en la encuesta también le piden información de antes, ¿sí? Obviamente que no es muy recomendable hacer esto. O sea, si ustedes pueden conseguir información histórica a través de registros contables, a través de estados de resultados, etcétera, siempre es mejor eso, ¿sí? La encuesta es, digamos, si quieren complementaria, o incluso en el caso de ustedes casi es, o sea, es casi complementaria y opcional porque realmente lo importante es esto, o sea, ustedes deberían tener capacidad de acceder a información de estados financieros, datos históricos, pero información concreta, objetiva, no información levantada de manera subjetiva. Pero a veces ya no hay cómo, entonces ya no hay cómo, toca hacer cosas así. Entonces, si ustedes hacen este ejemplo ya bien básico, ¿no? O sea, hacen una encuesta y le dicen, bueno, ¿cómo está ahora sus ventas? Digamos que mis ventas hoy están en este nivel, ¿ya? Pongamos que tus ventas. ¿Y cómo estaban sus ventas antes? Bueno, según ellos estaban por acá. ¿Ya? Entonces, esta es otra opción. ¿Ya? Preguntarle cómo estaba antes y cómo estaba ahora. ¿Qué podemos ver? Que bueno, tenemos una tendencia, o sea, se puede hacer una línea, ya se puede. Se puede incluso sacar la distancia, ¿no? O sea, ¿cuánto es la diferencia entre estos dos? Sí, se puede sacar esta diferencia. Pero es bien limitado, ¿sí ven? O sea, es bien limitada nuestro alcance. Pero de todas maneras ya hay un seguimiento en el tiempo. No muy bueno, porque son estimaciones subjetivas. ¿Sí? No muy bueno. Pero de todas maneras esto todavía se podría catalogar como longitudinal. En la medida longitudinal, en la medida que se pueda seguir haciendo un seguimiento en el tiempo. Viable, un seguimiento en el tiempo. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si ustedes van a levantar información solo vía encuestas, que ya es el caso extremo, o sea, asumimos que no pueden acceder casi a nada de información histórica, no hay estados financieros para consultar, no hay registros contables, no hay nada. En ese caso, bueno, si van a levantar una encuesta, de una vez levanten encuestas
que también les permitan sacar información del pasado. ¿Sí? Sería un poco absurdo que si ustedes ya van a levantar encuestas o van a hacer entrevistas, se concentren únicamente en la actualidad. Sería buena práctica que también se concentren en qué sucedía antes, para tener cierta comparabilidad en el tiempo, ¿sí? Pero tratar siempre de ser bien concretos respecto a los periodos, ¿sí? O sea, esto tiene que ser bien claro. Porque si ustedes solo preguntan, bueno, cuál cree usted que fue el impacto del coronavirus? Y así, una pregunta bien ligera. Quien responde la pregunta enfrenta el problema de decir, bueno, impacto mensual, impacto anual, impacto a corto plazo, a largo plazo, cosas así, ¿no? Si tú le preguntas a alguien cuánto ha perdido por la pandemia, así a secas, eh, puede ser que la persona diga, chuta, no tengo claro, o sea, necesito más información. Entonces, siempre es bueno agregar con claridad el periodo, ¿sí? Pero aquí es 2019, desde abril a diciembre, desde abril a diciembre igual en el 2020, siempre tratar de sugerir que sean periodos comparables. Igual, no tiene que ser encuesta. También puede ser que ustedes solo encuentran información histórica en el 2020 y en el 2019, y no encuentran más, y solo encontraron información anual. Puede también ser, ¿sí? Entonces, todas estas son variantes de información, de diseño longitudinal. O sea, hay muchas variantes. La ideal sería una que tenga el periodo más largo. O sea, lo ideal, ¿sí? Sí, como siempre tenemos un ideal y lo real, ¿no? Entonces, lo ideal, ¿qué es? Lo ideal es tener un periodo grande, o sea, un alto periodo, y tener una periodicidad lo más detallada posible. ¿Ya? Entonces, digamos que esta es la mejor información. O sea, por ejemplo, tener un buen periodo, digamos, exageremos, ¿no? 2020. O sea, este es un periodo interesante con periodicidad mensual. Esta sería muy buena información. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un periodo de tiempo de 21 años y a la vez que son 21 años, tenemos por cada año 12 datos, 12 meses, ¿sí? Mensual. Entonces, eso ya nos permite hacernos una idea mucho más amplia del tema de estudio, ¿no? Obviamente que también esto es otra cosa, ¿no? Ustedes pueden tener periodicidad mensual, pero a veces también pasa, ¿sí? Otro ejemplo, tenemos varios casos, ¿no? Puede pasar que tengamos aquí los meses, pero no tienen completa, digamos. Ustedes buscando, ya encontraron datos para enero, para marzo, mayo, diciembre, digamos, ¿no? Del 2019. Así ya con las justas encontraron solo esta información. Ya, pues, entonces, ¿qué es lo bueno? Que ya eso te tocaría comparar con lo que encuentres del 2020, digamos. Y digamos que 2020 también encontraste para febrero. Entonces, ¿qué cosa sucede? Este día, perdón, digamos que es febrero. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que, bueno, tienes que trabajar con lo que tienes, ¿no? Entonces, digamos que aquí estaba abril, solo tienes 2019. Entonces, azul es 2019, rojo es 2020. Entonces, ¿qué pueden ver aquí? Tenemos periodicidad mensual, pero es bastante irregular, ¿no? Entonces, aquí pueden ver que está una periodicidad bien irregular, donde a ratos tenemos para los 2 meses, a ratos hay datos para un mes, otro mes. En investigaciones reales pasa esto. O sea, puede pasar que ustedes tengan información discontinua, ¿sí? O sea, tenemos aquí una periodicidad discontinua. Periodicidad discontinua. ¿Ya? Entonces, obviamente que lo ideal que sería que tengamos un periodo largo de tiempo, periodicidad lo más detallada posible y al mismo tiempo que sea lo más continua posible. O sea, mientras más continua, mejor. ¿Por qué? Porque más continua significaría, por ejemplo, tener todos los meses, de todos los años. Eso es excelente. Pero si ya no hay cómo, bueno, se puede apelar a tener periodicidad discontinua. O sea, no desechen información. Digamos, encontraste información para diciembre, perdón, para abril del 2019, pero no encontraste para abril de 2020. No la desechen. Toda información que vayan encontrando puede ser útil, dependiendo de cómo se use. En este caso, la información tal vez ya te da cierta idea de las tendencias históricas. Entonces tú podrías comparar tendencias históricas
si bien no completas, no perfectas, y oso, tendrías que aclararle al lector, ¿no? O sea, que son referenciales, pero pese a que no es continua, o sea, pese a que unos datos tienen todos los meses, otros no, ya te puedes hacer una idea de comparación, ¿sí? Ya puedes hacerte una idea. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es, obviamente, completar esos vacíos dentro de lo posible, ¿ya? Entonces, esto pasa sobre todo cuando existen registros contables no llevados de forma muy sistemática. Puede pasar cuando resulta ser que unos meses no tienen información muy convincente y mejor dices no los publicamos porque la información no parece válida, cosas así. Entonces, que eso no les limite. Lo importante en lo posible es tener varios periodos, por lo menos dos. ¿Sí? Entonces, por lo menos dos. Incluso, repito, con una encuesta, ustedes pueden tener dos periodos de tiempo. Si al momento de hacer las preguntas dicen, bueno, comparemos este periodo con el periodo anterior. Claro que hay mucha incertidumbre, o sea, lo que les van a contestar es incluso más incierto. O sea, digamos, aquí hay una incertidumbre, o sea, lo que les están diciendo quienes a ustedes les están respondiendo tiene un margen de error. ¿Por qué hay un margen de error? Porque obvio, estas personas pueden tener sesgos, puede ser que no quieran dar toda la información, puede ser que por último no se acuerdan bien lo que estaban haciendo estos días. Pero si aquí hay un sesgo de incertidumbre en una encuesta, y pensemos que estamos trabajando en una encuesta, no se diga en el pasado la incertidumbre es mayor. O sea, puede pasar que si no tienes mucha confianza de esta información, peor de una información que estás diciendo que, por favor, recuerde lo que dijeron en el pasado, recuerde lo que hicieron en el pasado. ¿Ya? Entonces puede ser mucho más incierta. O sea, mayor margen de error. Margen de error que a veces simplemente no se puede estimar. En encuestas es muy difícil, o sea, tú levantas lo que hay, pero es preferible eso a nada. O sea, a lo que voy es, si ya vas a hacer el esfuerzo de una encuesta, de una entrevista, bueno, trata de ver qué información histórica puedes sacar para que esa información histórica te permita hacer comparaciones. ¿Sí? Muchos de ustedes probablemente hagan una sola encuesta. ¿Sí? Probable que hagan una sola encuesta y de a partir de eso salga su información. Ejemplo, tenemos el caso de nuestra compañera que tiene el análisis sobre las ventas en línea después de la pandemia o con la pandemia. Esto va a ser muy probablemente una sola encuesta. O sea, es muy probable. Entonces, lo mejor es, obviamente, diseñar bien la encuesta para levantar información ahora. Pero si ya tengo bien hecha esta encuesta, de una vez pensarle para tratar de sacar algo de información del pasado, para que alguna comparación yo pueda hacer. ¿Sí? En investigación siempre es preferible que sobre información a que falte información. ¿Sí? Siempre es mejor que sobre información porque por último, en el peor de los casos puede ser que te pase una gráfica. Bueno, pero tal vez en el mejor de los casos te permite ver tendencias. Si ves que, por ejemplo, ¿qué tal si muchas personas coinciden con la tendencia? Digamos que esta es la respuesta de la persona uno. Después le haces una pregunta a una persona 2 y la persona 2 te dice, bueno, yo tenía estas ventas y, ups, y se cayeron así. Esto te dice una persona 2. Luego una persona 3 te dice, yo tenía las ventas mucho más altas, pero la caída fue igual dramática, se cayó por acá. Pregunta de la persona 3. Entonces, ¿qué pasa? Que si en una encuesta tú levantas información a varias personas, a varias empresas, etcétera, y varios te dan una idea parecida, bueno, ya tienes un poco más de evidencia de que hay un fenómeno que está afectando a todos. Y eso también te permite contar mejor tu historia, ¿sí? Entonces, incluso en casos de encuesta, es siempre tener mejor en mente un diseño longitudinal para tratar de ver un seguimiento en el tiempo, así sea mínimo, ¿ya? Así sea mínimo. Eh, Hay otras opciones. A veces tú le puedes dar a las personas un gráfico y que las personas llenen diciendo, bueno, más o menos cómo creo que fueron sus ventas. Pero siempre es mejor hacer las preguntas lo más sencillas posible. Ya vamos a hablar de encuestas más adelante para levantamiento de información. Pero sí se ve, ¿no? Entonces, esa es la idea. Longitudinal, seguimiento en el tiempo, de diferentes tipos. ¿Ya? Entonces, bueno, si no puedo hacer ningún seguimiento en el tiempo y mi información es de un solo momento, es transversal el diseño. ¿Sí? O sea, eso no hay a dónde ir. Si es que toda mi información solo corresponde a un momento en el tiempo y se acabó, no puedo hacer ninguna comparación, pasa que, digamos, te topaste con una base de datos que es solo de hoy, solo del 2019, perdón, del 2020, y no tienes más datos.
No hay como encuestarles, no hay nada, simplemente es una base de datos que está de este periodo. Entonces ahí sí ya tienes algo transversal. ¿Ya? Entonces no olvidarse que la idea del transversal en cambio es un solo periodo de tiempo. Transversal, todo medido para un solo periodo de tiempo. Entonces verán, yo en lo personal, yo en lo personal, prefiero nunca trabajar con transversal. Yo en lo personal siempre prefiero trabajar como sea con algo longitudinal, o sea, como sea tratar de tener comparación en el tiempo. El tiempo es una variable vital en las realidades sociales, en las realidades humanas. En las finanzas, obvio, o sea, el tiempo es clave. Sin embargo, puede que un análisis transversal también sea útil. Todo depende del objetivo. ¿Cómo escoger entre longitudinal y transversal? Piensen en esto. Es lo típico, o sea, no siempre, pero es lo usual. Todo esto es lo usual. ¿Qué es lo usual? Cuando ustedes hacen algo transversal, lo típico es que uno tiene un montón de observaciones, un montón de unidades de análisis. Y es lo típico. Por ejemplo, tienes la empresa uno, empresa 2, empresa 3, empresa 4, empresa 5. Para todas estas empresas tienes ventas y para todas estas empresas tienes, qué sé yo, algún indicador financiero, para todas. Entonces, ¿la limitación cuál es? La limitación es que digamos que esto es solo 2020. Entonces, digamos que esta información se levantó, digamos, ya en diciembre. Entonces, ¿cuál es la ventaja de un análisis transversal? Ya, y aquí hay datos, ¿no? Dato. ¿Qué es lo importante o qué es lo interesante de los análisis transversales? Que usualmente los análisis transversales tienen, aquí suele haber, suele existir varias observaciones, varias unidades de análisis. Entonces, en este caso, por ejemplo, ustedes pueden hacer comparación entre la unidad uno y la 2, o la 2 y la 3, o pueden hacer grupos. Por ahí tienen alguna variable, por ejemplo. Supongamos que estas son empresas. Si son empresas, por ahí tal vez tengan código SIU, la clasificación industrial uniforme. Entonces, si ustedes tienen el código SIU, no me acuerdo cómo se escribe SIU, bueno, eh, mientras busco. Ustedes pueden, por ejemplo, clasificar a las empresas de clasificación internacional uniforme, industrial uniforme, está bien. Ya, entonces ustedes pueden decir, bueno, este es código SIU, supongamos, ¿no? O sea, así bien rápido. Código SIU o bueno, también estos números en realidad, uno, no, digamos, dos, lo que sea, tres. Ya, son números más complejos, no es así, pero solo por simplificar la historia. Entonces, digamos que ustedes podrían decir, ok, voy a comparar sector uno o rama de actividad uno con rama de actividad 2. Entonces, si su base de datos no tiene más periodos de tiempo, tiene solo una, pero en cambio permite hacer comparación entre grupos, entonces puede ser útil. ¿Sí? Que suele existir varias unidades de análisis, útil para comparaciones, útiles para comparaciones. Entonces, esto puede ser útil para hacer comparaciones. ¿Ya? Entonces, esto es lo usual. O sea, que en un diseño transversal ustedes van a tener un montón de observaciones, un montón de unidades de análisis, ¿sí? Y para esas unidades de análisis tienen las variables, indicadores, etcétera, y van a poder hacer comparaciones de diferentes tipos. ¿Ya? En cambio, ¿qué es lo usual en lo otro? Ya, igualmente, ¿qué es lo usual? Lo usual, en cambio, en lo longitudinal, es que ustedes tienen pocas unidades de análisis. ¿Ya? O sea, hay pocas unidades de análisis, pero se puede hacer seguimiento. Hacer eh, seguimiento en el tiempo. Ya, es lo usual, pero no siempre. A veces pasa que se combinan las dos cosas. Tienen muchas unidades y mucho tiempo. Ese es el mejor de los casos, pero a veces no se puede. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí solamente tienes, ok, aquí está mi unidad uno, mi unidad 2 y para cada unidad uno y 2 aquí están los meses, digamos,
Y para mi unidad de análisis 1 tengo un dato, para la unidad de análisis 2 tengo otro dato, y ya. O sea, tengo pocas unidades, pero tengo un montón de observaciones. Digamos aquí que son mensuales. Tengo muchos puntos. ¿Sí? Entonces, todo depende, de nuevo, de cuánta información creen ustedes que van a poder levantar. ¿Sí? O sea, no es solo un tema de si voy a levantar información hoy. Puede ser que levanto información hoy, pero si hoy me encuentro con registros históricos, ya puedo tener longitudinal. ¿Sí? Caso contrario, transversal. Bueno, entonces, esto también es un recordatorio de todo lo que ya vimos. Esto también ya lo discutimos en su momento, ¿no? Y también está detallado un poco en nuestras láminas, ¿no? O sea, ahí incluso tienen un ejemplo de cómo se ve una base de datos de corte transversal. A veces se les llama así a estas bases de datos. Varias observaciones, varias variables, pero un solo periodo de tiempo. Entonces no es viable hacer análisis de comparación histórica. Eh, en ese caso, a ver, ¿quiénes pueden ser? Por ejemplo, no, de nuevo, el caso de la compañera que está haciendo el análisis de ventas en línea, quizá termine siendo solo transversal, es decir, tal vez no logró levantar información histórica. Si no logra levantar información histórica, se quedaría como transversal, ¿no? Pero, siéndoles muy franco, con todo lo que yo he escuchado de sus trabajos, sí creo que tienen para hacer algo más que transversal. O sea, sí creo que pueden hacer longitudinal. Y bueno, una vez que ustedes han decidido ya qué tipo de diseño transversal, bueno, si han decidido diseño transversal, ya pueden ponerle los extras, ¿no? Entonces vean que era diseño transversal o transeccional, y después ponen aquí los alcances, exploratorio, descriptivo, correlacional, causal. ¿Ya? Como la gran mayoría de ustedes es descriptivo, entonces el diseño, ¿cómo sería si es que solo tendrían para un periodo de tiempo la información? Sería diseño transversal descriptivo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque ustedes estarían hablando de un solo periodo de tiempo y estarían describiendo. ¿Sí? No se olviden que aquí tienen también en las láminas todos los detalles, ¿no? Los que pueden ir un poco reflexionando a ver cuál pega mejor para sus casos. Vamos ahora sí al ejemplo. ¿Ya? Entonces, ya dicho todo esto, vamos al ejemplo. Vamos a ver. El ejemplo tiene información que, si se fijan, es 2007-2019 con periodicidad anual. ¿Ya? 2007-2019 con periodicidad anual. ¿Eso a qué me lleva? Bueno, ya tengo varios periodos y tengo varios años, entonces ya sé que en el ejemplo, ¿sí? Entonces volvemos al ejemplo. En el ejemplo, como tenemos periodo 2007-2019, o sea, tenemos aquí 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, estamos hablando de 13 años, si no me equivoco. Entonces tenemos 13 años y con periodicidad anual, periodicidad, periodicidad anual. Entonces ya no hay mucho que hacer, ¿no? O sea, esto es diseño longitudinal. ¿Ya? O sea, no hay nada que hacer, es diseño longitudinal. Y gran parte de todo lo que tienen ustedes son diseños longitudinales. ¿Sí? Pero obvio, repito, hay que aclarar bien que son longitudinales por el periodo y también por la periodicidad. ¿Sí? O sea, no basta con indicar el periodo, sino que también deben ya aclarar periodicidad. ¿Sí? Periodicidad. Y en este caso incluso una periodicidad continua. O sea, para todos los años de ese periodo hay información. ¿Sí? Para cada uno de ustedes queda esa obligación, aclarar el periodo, ya definitivamente, aunque algunos ya lo hicieron, ya les toca casi a todos. Aclarar periodo, aclarar periodicidad, ¿sí? Y aclarar si va o no a ser continua esa información. ¿Ya? Ok, entonces tenemos diseño longitudinal. ¿Qué tipos de diseños longitudinales hay? Ya, entonces seguimos con nuestras láminas. Entonces, los diseños longitudinales pueden ser de tres tipos.
¿ya? De tres tipos. Tendencia, cohorte o panel. Entonces, la siguiente pregunta, ¿sí? Este es un camino que muchos van a terminar siguiendo, ¿no? O sea, la primera pregunta, recuerden que era experimental o no experimental. Ya nos fuimos por no experimental. La segunda pregunta es, ¿cuántas mediciones en el tiempo? ¿Cuál será la periodicidad? O sea, esta pregunta se pudo haber escrito de otra forma. ¿Transversal o longitudinal? ¿Transversal o longitudinal? Entonces, yo casi les digo que todos deberían ser longitudinales. Casi. ¿Ya? ¿Por qué habieron? Incluso en el caso que solo van a levantar una encuesta, bueno, pues esa misma encuesta podría tener más de un periodo de tiempo. O sea, podrías decir a esta persona que te diga, bueno, cómo estaban las cosas para el 2019 y cómo están ahora, cosas así. ¿Ya? Entonces, la mayoría de casos deberían ser longitudinal. Si alguien mismo ya no y se va por transversal, bueno, entonces tendría que justificar cómo se va a ver la base de datos. O sea, esta base transversal que está aquí. O sea, ya tendría que imaginar, bueno, cuántas observaciones, cuántas variables, etcétera. Y habría que justificar eso. ¿Sí? En nuestro ejemplo, como es longitudinal, nos vamos por longitudinal. Entonces, bueno, ¿cuál es entonces ahora la tercera pregunta? Pues ya tenemos todo esto. Entonces, ahora la tercera pregunta que nos vamos a hacer. ¿Sí? La tercera pregunta es, ¿qué tanto o de qué tanta, cuál es la calidad del seguimiento que se hace a las observaciones, a los datos? O sea, eh, ¿cuán completo, ya si quieren ponerle en palabras más sencillas, cuán completo es el seguimiento a las unidades de análisis? ¿Ya? ¿Cuán completo es el seguimiento para las unidades de análisis? ¿Qué queremos decir con esto? Muy bien, si ya sabemos que es longitudinal, hay un seguimiento. Ahora la pregunta es cuán completo es el seguimiento. Entonces ahí vienen tres niveles en los cuales se puede tener esa completitud en el seguimiento, que son justamente los tres que están aquí. Tendencia, grupo o panel. ¿Ya? Entonces, por recordarles nada más, cuando tenemos tendencia, aquí se recolectan datos de una población que siempre es la misma, pero las muestras son distintas. ¿Ya? Entonces, si tenemos seguimiento en el tiempo, seguimiento en el tiempo de muestras, yo prefiero hablar de unidades de análisis. De unidades de análisis que, o pongamos muestras para no generar confusión. Seguimiento en el tiempo de muestras distintas que representan a una misma población. Una misma población. Entonces estamos en tendencia. ¿Ya? Ok, esto es bien raro en ustedes, ¿no? O sea, en otros casos sí. Pero en ustedes es bien raro, porque imaginen esto. Todos más o menos tienen claro, por decir, ¿no? Vamos al ejemplo de, digamos, ¿no? A ver, ¿quiénes son longitudinales? ¿Quiénes pueden ser? Por ejemplo, ¿no? Digamos que se está estudiando las fuentes de agua. Ustedes podrían levantar información, o sea, van a levantar toda la información que se pueda, ¿no? De las fuentes de agua. Se esperaría que traten de levantar información no solo de un periodo, sino de algunos periodos, o con alguna periodicidad. Por ejemplo, de levantar información 2019, 2020, con los registros que tengan. O sea, pueden ser básicamente anuales, por decir, no sé los detalles. Eso ya depende de ustedes. Entonces, es la misma junta de agua la que le están haciendo el seguimiento. Entonces, ya. Pero digamos, ¿no? Digamos, que por ahí tenemos, en el caso creo que hay una compañera, ¿no? Que está haciendo el estudio del efecto del financiamiento formal, el crédito formal, a las pymes. Puede ser que en un año, o sea, la población, vamos a ese ejemplo, ¿no? Un momento nada más. Entonces, la población
serían las pymes, ¿ya? Las pymes en la ciudad de Ibarra. Esa sería la población, ¿ya? La muestra, la muestra serían básicamente las pymes que están registradas en la Superintendencia de Compañías de Seguros cada año, si esto es anual o mensual, tocaría ir viendo la periodicidad, ¿no? Tocaría ver la periodicidad, pero el punto al que voy es que puede pasar, bueno, es que puede, pasa, que en cada año las pymes no necesariamente son las mismas, ¿sí? O sea, en un año tenemos, supongamos, ¿no? ¿Cómo se podría ver la base de datos? Una base de datos en este caso se podría ver como de la siguiente forma, ¿no? Tienen año. Imaginen que esto es como una hoja de Excel, ¿no? Tienen año, teniendo aquí líneas y no hago líneas. A ver, año. Tienen aquí la pequeña empresa, la pyme. Y tienen las variables. Ya no nos vamos a detener ahorita de hacer variables. ¿Ya? Tienen solo las variables, supongamos. Entonces ustedes dicen, ok, digamos que tengo 2 años, solo para poner de ejemplo. Tengo 2019 la pyme A, 2019 la pyme B, 2019 la pyme C. ¿Ya? Ok, pero luego viene el 2020. Entonces, digamos que por cuestiones de espacio voy a hacer al lado, ¿no? Pero sí, voy a hacer al lado. No puedo moverme. Un segundo. No puedo moverme ya. Entonces, continúa la base, ¿no? La voy a poner aquí para no estar cambiando de hoja. Entonces, de nuevo, no tenemos año, pyme, variables. Hagan de cuenta que es la misma hoja de Excel, sino que solo lo estoy poniendo aquí para no estar cambiando de lámina. Entonces, digamos que tienen 2020. 2020, 2020. Entonces tienen otra vez a la pyme A, tienen a la pyme B, pero ya no está la pyme C, sino que ahora está una pyme D. Entonces, ¿qué pasó aquí? Fíjense, tenemos periodicidad anual, supongamos que es para cada año la base de datos. Las pymes tienen diferentes nombres, ok, A, B, C, A, B, D, o sea, cambió la pyme D. En vez de la C, ahora está la D. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Vemos que la población sigue siendo la misma idea, pymes de la ciudad de Ibarra. Pero ¿en qué ha cambiado la población? De que la muestra que ha levantado la super de compañías, ojo, no es la muestra que levanta la compañera, por decir, es la muestra disponible de la super de compañías. Resulta ser que va cambiando. Y es obvio, cada año se integran empresas, cierran empresas, etcétera. Entonces, ¿qué sucede? Que no necesariamente todas son las mismas. Entonces, ahí se puede hacer un análisis de tendencia, ¿sí? Entonces, hay un análisis de tendencia. Esta es la primera opción, ¿no? O sea, digamos que este es el 3-1. Que ustedes tengan un seguimiento en el tiempo de muestras distintas. 3-2. Seguimiento en el tiempo, ¿ya? Seguimiento en el tiempo, pero esta vez de grupos estables. ¿Ya? ¿A qué me quiero referir con esto? Bueno, de hecho, el artículo, el ejemplo que estamos nosotros revisando es de esta característica. Estos grupos estables se les suelen llamar cohortes. ¿Qué es una cohorte? Una cohorte es un grupo de individuos. Pueden ser personas, también pueden ser empresas, ¿no? Una corte de empresas, etcétera. Grupo de individuos, unidades de análisis que comparten alguna característica. Característica. Ya. Entonces, ¿cómo yo puedo saber si, viendo mis datos, si estoy o no con grupos a los que les puedo dar seguimiento? Entonces, por ejemplo, ¿no? Otra columna que ustedes pueden poner a esta tabla si quisieran, ¿ya? Ya pusimos la columna periodo. Otra columna que ustedes podrían poner, ¿sí? Para ser todavía más claros, en muchos casos no va a ser necesario, porque la unidad de análisis es casi siempre la misma, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí ustedes podrían poner unidades de análisis en el cuadrito. Por ejemplo,
¿Cuál será la unidad de análisis para el precio del petróleo en el caso ecuatoriano? Bueno, la unidad de análisis es justamente el barril de petróleo ecuatoriano. O sea, es una unidad de análisis a nivel país. Ya, entonces no hay mucho que decir ahí. O sea, es el precio del petróleo ecuatoriano a nivel país. Ya, cada mes. Oh, perdón, cada año. En el dato de empleo es lo interesante. O sea, dice uno, a ver, ya tengo las encuestas de empleo. En las encuestas de empleo, ¿cuál es la unidad de análisis para la cual voy a medir el ingreso laboral? Resulta ser que en este caso, yo hice el estudio con cohortes. O sea, por ejemplo, grupos poblacionales por etnia. A ver, déjenme acordar exactamente. Creo que fue por sexo, etnia y, y año de nacimiento. Generación, año de nacimiento. Entonces, con esto yo construí cohortes. Entonces, por ejemplo, ¿qué significa esto? Que los ingresos laborales, que son la variable cuanti, ¿sí? En este caso, para mi investigación, yo las medí por grupos poblacionales, ¿sí? Entonces, por ejemplo, mujeres indígenas nacidas en el año 80. Ese es un grupo, para ese grupo medí la variable. Otro ejemplo, hombres mestizos nacidos en el 70. Entonces ahí está otro grupo y para ese grupo también medí la variable y así. ¿De acuerdo? Entonces en mi caso muy particular, hice un análisis por cohortes. ¿Sí? Entonces en mi caso es un análisis de ese tipo, ¿no? Entonces, seguimiento en el tiempo de grupos estables, cohortes, ¿sí? Esto se hizo en el ejemplo, en la investigación. No sé si esto se aplicó, ¿ya? Porque en realidad, bueno, ya les voy a explicar esto. Esto se aplicó en el artículo de ejemplo. Después al final hacemos un resumen, ¿no? Porque como estoy metiendo varias cosas a la vez, pues, puede ser un poco confuso. Entonces al final hago un resumen solo del ejemplo, ¿ya? Pero ahorita quiero explicar varias cosas a la vez. Entonces, ¿qué es lo que les estaba diciendo? Que en el ejemplo del artículo, yo me di, esto se aplicó en el artículo de ejemplo, sobre todo en laborales, en variables laborales que se midieron por grupos, entre paréntesis, grupos definidos por sexo, etnia, año de nacimiento. Ya, esto es en mi caso, obviamente. En el caso de ustedes, puede ser, por ejemplo, puede ser que aquí, ya, la compañera que está analizando las pequeñas empresas, ¿sí? Si las analiza a nivel de empresa individual, obvio, va a tener estas diferencias. Pero ella podría también agruparlas por ramas, según el código SIU. Puede ser que entre las variables ella tenga el código SIU, el Código Internacional Industrial Uniforme. Entonces, si ella usa el código SIU, puede decir, ok, voy a hacer para la agricultura, pymes dedicadas a la agricultura. Entonces, ¿qué significa? Que ya el grupo es estable. Tengo los mismos grupos en cada año y ya puedo hacer un seguimiento mucho mejor en el tiempo, si es que hago por ramas de actividad. ¿Cuál es la desventaja? Se pierde información. Imaginen que las A, digamos, A y C, digamos que son SIU 1 y B es SIU 2. Y digamos que vuelta A y D también son SIU 1 y 2. Oh, perdón, pongámosle que esta D es 3. Entonces, ella podría, por ejemplo, decir SIU 1 son la A y la C. Entonces les junta A y C como una sola rama. Luego, en el siguiente periodo solo tiene la A. Entonces usaría la A. Obviamente que en una base más realista tendríamos muchos casos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se ha perdido la C. Entonces pierde un poco de información. Eso puede generar dificultades, sobre todo en bases de datos pequeñas. Si sus bases de datos son grandes, no hay problema. O sea, pierden una empresa, pero por ahí se integró otra. Entonces ya están comparando SIU 1 con SIU 1, SIU 2 con SIU 2. ¿Sí?
Entonces, sí, eso es, por ejemplo, lo que hice yo en el artículo. Yo en el artículo agrupé por sexo, etnia y año de nacimiento. Claro, ¿cuál es el problema? Se pierde mucha información. Se pierde bastante información en este caso. Entonces, ya depende de qué quiera hacer cada uno, ¿no? Si cada uno cree que es mucho mejor hacer un análisis detallado uno por uno de los casos, ¿sí? Quizás es mejor solo hacer un análisis de tendencia, ¿sí? Si en cambio creen que se puede hacer un análisis por grupos y no se pierde mucha información, pueden aplicar cohortes. En cohortes. En este caso estamos haciendo, repito, seguimiento en el tiempo a varios grupos, ¿ya? De hecho, mostrándoles de nuevo el artículo, ¿qué es lo que se hizo? En este artículo, nosotros, esto está más abajo, ya. Por ejemplo, ¿no? Nosotros hicimos una estimación de cómo se distribuye el ingreso laboral por cohortes. Entonces, ¿qué tienen aquí, verán? Tienen aquí los años de nacimiento, ¿ya? No se estresen mucho si es que no entienden muy bien este gráfico y decir, me toca hacer este tipo de gráficos y hago cortes. No. Esto hicimos nosotros porque nuestra investigación se hace así. Tal vez para cohortes en sus investigaciones se hagan de otra forma, ¿sí? Sobre todo para los que van a trabajar con bases de datos relativamente grandes. No se estresen, no tienen que hacer lo que está aquí. Esto es solo un ejemplo. Tal vez ustedes pueden hacer gráficas mucho mejores con otros análisis. Ya depende de cada caso. En el caso de este ejemplo, que se hizo así porque salió mejor así, se puso los años de nacimiento de cada grupo y se hizo una gráfica por etnia. Entonces aquí pueden ver, están tres grupos étnicos. La información se complicaba si se dividía en más grupos étnicos. Entonces, ¿qué resultados se pueden ver? Esto es visual. Este ejemplo lo hicimos visual. Entonces, vean, ingreso laboral. Resulta ser que el ingreso laboral, ¿quiénes tienen el ingreso laboral más alto? Hombres, mestizos o blancos. ¿Quiénes tienen el ingreso laboral más bajo? Indígenas. Hombres de población indígena. Y es una cosa que se repite para todas las generaciones, desde aquellos nacidos en el 55 hasta aquellos nacidos en el 92, pero se puede ver que las generaciones más jóvenes como que han mejorado sus ingresos con respecto a las mayores generaciones, a las de mayor edad. Eso en hombres. En cambio, en mujeres, ¿qué sucede? En mujeres, vean la situación. Esta gráfica está con las mismas escalas. Resulta ser que las mujeres, incluso las mujeres mestizas y blancas, o blancas, perdón, reciben un ingreso laboral menor que los hombres. Ustedes comparan las dos gráficas, van a ver que esta tendencia de las mujeres es menor. Y lo peor de todo es lo que sufren mujeres indígenas. Mujeres indígenas resulta ser que están con los niveles de ingreso laboral más bajos del país. Claro que han mejorado generacionalmente, pero igual, o sea, es el grupo más explotado de nuestro país. O sea, mujeres indígenas. O sea, en el caso de las mujeres indígenas ven que hay una doble desigualdad, triple incluso. Desigualdad por ser mujer. Y al menos en ese punto no discuto con nadie. Las estadísticas me dejan en claro que las mujeres, y lo digo así abiertamente en nuestro grupo que es mayoritariamente de mujeres. Por eso me agrada que sea un grupo mayoritariamente de mujeres, porque los estudios de posgrado de alguna manera ayudan a reducir estas desigualdades. Entonces, ¿qué pasa? Que las mujeres son las más afectadas por desigualdades laborales, de ingresos, y no solo de ingresos, de muchas otras cosas. Pero aparte de eso, las mujeres que se autoidentifican como miembros del grupo indígena son aún más afectadas, y sobre todo aquellas de generaciones de mayor edad. Entonces, eso es, por ejemplo, una ventaja que da el análisis de cohortes. Esto no se puede hacer con las encuestas de empleo, usualmente. Las encuestas de empleo son encuestas que no hacen seguimientos muy buenos. Entonces uno tiene que armar los grupos, ¿sí? Entonces, quien esté trabajando con cohortes, tal vez lo pueda hacer, no con el ejemplo de los grupos étnicos que yo hice, ¿no? Ese lo hice porque es más económico. En el caso de ustedes que son más de área financiera, pueden pensar, por ejemplo, grupos de empresas, pueden pensar en, bueno, casi todos serían grupos de empresas, porque no estoy muy seguro qué otras agrupaciones pueden hacer. Sí, creo que grupos de empresas sería lo más lógico en sus casos. Entonces, esa es la otra opción, ¿no? Entonces, seguimiento en el tiempo de grupos estables. ¿Cuál es la otra alternativa? 3, 3.
Esta es la alternativa ideal. Entonces, la alternativa ideal que viene es seguimiento en el tiempo exactamente a las mismas unidades de análisis. En este caso, análisis. A esto se le llama un panel de datos. Ya, este es el caso perfecto. En el caso de panel, ¿qué es lo que ustedes hacen? En esencia, construyen una base de datos bien regular. O sea, ustedes tienen año, ¿sí? Tienen la unidad de análisis y tienen las variables. ¿Ya? De hecho, pongamos un caso muy, muy ideal. ¿Ya? Supongamos que tienen meses. Supongamos que tienen periodicidad mensual. ¿Ya? Entonces, esta es la base de datos ideal con la que cualquiera quisiera trabajar. Entonces, tienen, supongamos, ¿no? Año 2019, mes de enero, unidad de análisis 1, digamos. Año 2020, o a ver, pongamos el mismo 2019. Pongamos trimestres, ¿ya? No, pongamos todos los meses. Ya. Mes 2, la misma unidad de análisis. Luego, año 2019, mes 3, misma unidad de análisis. ¿Y así hasta cuándo? Hasta que tengan 2019, mes 12, misma unidad de análisis. Pues vean lo que tenemos como información. Para la misma unidad de análisis, puede ser la misma persona o la misma empresa, tenemos datos mensuales del 2019. Luego, para la misma empresa tenemos la misma lógica 2020. Se imaginan que esto continúa. Me quedaría ahora 2020. Mes 1, empresa 1. 2020. Mes 2, empresa 1. 2020. Mes 12, empresa 1. Y luego pueden tener lo mismo para la empresa 2. ¿Ya? No voy a volver a escribir todito porque se hace una lata, pero imaginen que tienen para la 2, para la 3 y así. Es decir, logran hacer un seguimiento casi perfecto en el tiempo de todas las unidades de análisis. Ese es un panel. ¿Ya? Sobre panel hay un montón de cosas escritas, entonces no hace falta que yo les detalle cada paso de cómo construir la base de datos. Pero la lógica, ¿cuál es? A las mismas unidades, la 1, la 2 y la 3, le pueden hacer un seguimiento lo más perfecto posible por años y hasta por meses. Volvamos al mismo ejemplo de nuestra compañera que hace el análisis de las pymes y el crédito formal. Ella podría quedarse con análisis de tendencia, porque tiene empresas que van cambiando. Pero también ella podría decir, bueno, voy a quitar de mi base de datos las empresas que cambian y dejo en mi base de datos solo las empresas que están en todos los años. Por ejemplo, si ustedes se fijan, las empresas A y B, en este ejemplo, se repiten, 2019, 2020. Entonces, ¿qué podría hacer ella? Decir, bueno, me quedo con AB del 2019 y me quedo con AB del 2020. Porque con eso puedo hacer un seguimiento en el tiempo de exactamente las mismas empresas. ¿Sí? Esa es una opción. Claro, se pierde información, o sea, se pierde información, pero se gana una estandarización de la base de datos. Y eso es vital, porque mientras más estandarizada esté la base de datos, es mucho más fiable aplicar un montón de modelos estadísticos. ¿Sí? Se pueden aplicar un montón de técnicas estadísticas para hacer el estudio, pero digamos que lo importante es en identificar eso. O sea, si se puede o no se puede hacer este tipo de análisis, ¿sí? Y de este seguimiento. Ok, entonces, bueno, las láminas, no olviden que eso también está explicado. Bueno, están las cohortes y el diseño en panel. ¿Ya? En conclusión, bueno, y como les decía, ¿no? Para el caso de la investigación que yo hice, verán, siendo francos, si uno hace bien las cohortes permiten hacer panel. ¿Por qué? Porque uno dice, ok, aquí está mi grupo 1, luego tengo mi grupo 2, luego mi grupo 3.
Entonces, las cohortes, digamos que intentan más o menos acercarse al panel, más o menos, ¿ya? Pero obviamente no es perfecto porque se pierde información, o sea, se pierde más información con cohortes que con panel. Mi recomendación, si ustedes tienen una base de datos de estas características, mejor traten de pensar en panel antes que en cohortes. Cohortes ténganle como ya el caso extremo, o sea, agrupar datos si su base realmente está bien compleja, bien difícil de entender. Entonces ahí ustedes podrían usar SIU para agrupar. Pero si no, traten de usar los datos como tienen. O sea, pueden hacer tendencia o pueden hacer panel. ¿Ya? Yo les recomendaría eso mejor. Muy bien. Entonces, con eso hemos terminado la discusión del diseño de investigación, que puede ser un poco abrumador, porque hemos visto muchas cosas a la vez. Entonces, voy a hacer un pequeño resumen, ¿sí? Sobre el diseño de investigación para el ejemplo que estamos viendo. Diseño de investigación. Entonces veamos, con todo lo que hemos conversado, ¿cómo nos quedaría si somos un poco más directos, ¿no? Obviamente que hay que justificar. Yo aquí solo voy a poner el resumen, ¿no? Habría que justificar, o sea, ustedes ya tienen que poner un poco más de justificaciones. Pero de entrada, diseño de investigación. Entonces, primera pregunta, ¿experimental o no experimental? No experimental. No hay distinción o no se puede distinguir entre grupos de tratamiento y control. Grupos de tratamiento y de control. Ya, entonces, primerito, no experimental. Segundo, dentro de no experimental, longitudinal o transversal. Longitudinal. Se hace seguimiento en el tiempo. Se hace seguimiento para varios periodos de tiempo. ¿Sí? En mi caso era 2007-2019. 19, 9, con periodicidad anual. Periodicidad anual. Ya, entonces repito, ¿no? Ustedes tienen que justificar un poco más. No poner toditito lo que he explicado en esta clase, pero sí hay que detallar un poco más, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no se puede distinguir grupos en sus investigaciones? Porque algunos van a investigar una sola institución. Entonces, si uno investiga en una sola institución, en realidad lo que tienen eh, es longitudinal, pero es de un solo caso, ¿sí? Entonces, muchos tienen eso, o sea, muchos van a hacer solamente el estudio de una organización, de una institución. Entonces van a hacer este análisis de una institución para el 2019, 2020 meses. Entonces, en ese caso, ¿ellos qué tienen? Tienen longitudinal. Se le podría llamar panel, pero es un panel de una. Es un panel de uno. Entonces, a veces llamarle panel de uno no. Es mejor dejarle como longitudinal. Pero bueno, ya vamos a aclarar eso. Entonces, primero terminamos el ejemplo. Diseño no experimental, longitudinal, y en mi caso era cohortes. Seguimiento a grupos por sexo, etnia y generación, llamémoslo. ¿Ya? Año de nacimiento. ¿Ya? Ok, entonces un diseño de investigación no experimental, longitudinal, de cohortes, y se puede agregar algunas cosas, ¿verdad? Algunas cosas. El diseño, recuerden que también pueden hablar aquí del alcance, ¿sí? También se puede hablar aquí un poco del alcance. Pues, por ejemplo, ¿no? Volviendo un poco a lo que hicimos en la sesión anterior, nosotros habíamos dicho, bueno, a ver, ¿cuál es el alcance de este artículo que yo les presenté? ¿Sí? Entonces había varias opciones. Recuerden que yo les presenté incluso que había este diseño no experimental, ya les había adelantado un poco eso. Entonces, en el caso de el artículo que les estoy presentando, ¿sí? Se puede decir que hay cierto diseño explicativo, ¿ya? O sea, hay cierto elemento explicativo, correlacional y explicativo, ¿ya? Entonces, en este punto, ¿sí? O sea, acá abajo,
¿sí? Podríamos decir que es un diseño no experimental, longitudinal, cortes, correlacional, ya, entre correlacional y explicativo. Ya, ¿por qué? Porque el precio del petróleo sí puede tomarse como un causante de cambios en el mercado laboral. ¿Ya? Entonces, como que sí es un tanto explicativo, pero ojo, para yo poder decir eso, tuve previamente que aclarar qué era el precio del petróleo. Pues recuerden que cuando hablamos del inicio de toda esta vaina del diseño experimental, vean, pese a que no usé esto del diseño experimental, una de las preguntas me ayuda para saber que soy explicativo. ¿Por qué? Porque sé que el precio del petróleo es independiente del resto de factores. Sé que el precio del petróleo es afectado por elementos externos al país. Y eso me permite justificarme para decir que el precio del petróleo es una causa, un causante de cambios. ¿Sí? El precio del petróleo sí puede tomarse como un causante de cambios en el mercado laboral, pues no depende del país, no depende del Ecuador. Es un poco relativo. Algunos dicen que un poquito tal vez sí dependa, pero en realidad los grandes cambios del precio del petróleo no dependen de nosotros. Así, bueno, un pequeño detalle. El precio del petróleo ecuatoriano tiene a veces un castigo. O sea, de lo que se vende el precio del petróleo internacional, al crudo ecuatoriano le bajan unos 7, $8, depende de la época. Algunos dicen que es más especulación financiera, pero bueno, digamos que por ahí uno puede decir que en el Ecuador algo cambia el precio del petróleo, pero es mínimo, versus los grandes cambios. Los grandes cambios del precio del petróleo son por el mercado mundial. Entonces eso le podría volver explicativo, pero también puede ser más correlacional porque ¿qué estoy diciendo? Porque yo puedo plantear una hipótesis correlacional. Mi hipótesis correlacional es que si sube el precio del petróleo, entonces sube el ingreso laboral. Pues aquí pueden ver que es una hipótesis entre correlacional y explicativa. ¿Sí? Yo personalmente diría más correlacional, ¿sí? Porque explicativo es difícil porque hay que justificar que los otros factores no influyen. ¿Ya? Entonces yo sería mucho más de correlacional, pero hay algo de explicativo. ¿Ya? Como pueden ver ya las investigaciones en el mundo real no son puras, o sea, no es que solo es correlacional o solo es explicativo. Aquí hay un poco de ambos. Porque bien o mal el precio del petróleo no depende del país. Entonces, si el precio del petróleo cambia, va a afectar al mercado laboral. No hay nada que hacer. Pero el efecto no es muy puro, ¿no? Entonces, no es un efecto, no es muy claro, no es muy clara la relación. O sea, no es muy clara esa relación. Entonces, como no es muy clara, se me hace, o sea, puedo defenderlo explicativo, pero es una defensa un poco difícil, ¿no? O sea, toca explicar que hay un vínculo, el precio del petróleo influye en los ingresos del Estado, el Estado, etcétera, ¿no? En cambio, correlacional, eso ya está asegurado. O sea, es correlacional porque puedo hasta plantear una hipótesis correlacional que si sube el precio del petróleo, sube el ingreso laboral. O sea, así bien concreta. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes en sus tareas? ¿Ya? Hacer un detalle no tan amplio como aquí, ya un detalle mucho menor, para justificar esto. ¿Experimentar o no experimentar? Casi todos se van a ir por no experimentar. ¿Sí? Casi todos. Longitudinal o transversal. Aquí puede ser que haya algunos que tengan que escoger transversal. Si les toca poner transversal, ¿verdad? Entonces, en el caso de poner transversal, ¿qué les va a tocar hacer? Les va a tocar justificar por qué no se hace seguimiento. ¿Por qué no seguimiento? ¿Sí? Entonces, esto es clave. Si ustedes se van por transversal, voy a ponerlo abajo, más claro. ¿Ya? Entonces, si alguien se va por transversal, pongamos con azul. Si alguien se va así, ¿no? Y dice, chuta, el mío me sale transversal. Entonces tienen que justificar por qué no hay seguimiento.
¿sí? Entonces puede pasar. Puede decirse, chuta, es que estoy analizándole a una empresa donde los administradores son relativamente nuevos, ellos no tienen muy claro qué estaba pasando antes, no hay información de estados financieros, pero se imagina la situación calamitosa que debería ser, ¿no? O sea, no hay estados financieros, no hay datos mes a mes, no hay datos año a año, o sea, hay que justificar por qué no hay seguimiento. Se me hace muy difícil, estoy tratando de pensar en algún caso donde no hay seguimiento. Ya, tal vez repito el caso de las ventas en línea, como ese está bien complejo ese estudio, entonces probablemente ahí se puede justificar que como el acceso a la información es muy limitada, tal vez es difícil hacer seguimiento, pero incluso ahí ya vieron, una encuesta puede levantar información histórica, preguntarles qué estaba pasando en periodos anteriores. Entonces, de todas maneras, ¿no? Si es que alguien escoge transversal, tiene que aclarar por qué no hay seguimiento. Ya, después de longitudinal, tienen que aclarar qué tipo de longitudinal, tendencia, cohortes o panel. ¿Ya? Si no quieren complicarse la vida, pueden poner tendencia. ¿Eh? Pueden poner tendencia. ¿Qué significa? Que en diferentes periodos del tiempo van a tener diferentes unidades de análisis. ¿Sí? Diferentes periodos de tiempo, diferentes unidades de análisis. A, B, C, A, B, D. ¿Ya? Eh, ¿Por qué les digo que puede ser una buena opción quedarse con tendencia? Porque después, ya cuando estén haciendo la tesis, ahí pueden ustedes definir si de tendencia se van a cohortes o a pan. Pero después, porque a priori es un poco difícil si no tienen los datos. Si no tienen los datos es un poco difícil. Chuta, ¿será que en mi base todos van a salir bien uniformes? ¿No van a salir? Entonces, escoge tendencia. Escoges tendencia, ¿qué significa? De antemano te estás adelantando diciendo, bueno, hay la posibilidad de que tal vez los datos no sean muy regulares. A unas empresas les daré seguimiento en el tiempo, otras tal vez se van perdiendo en el camino, surgirán nuevas, etc. Entonces tú puedes cubrirte las espaldas diciendo tendencia. Y en el caso del alcance, yo personalmente les recomiendo descriptivo. Ya lo que han hecho varias veces. ¿Por qué les recomiendo descriptivo? Porque ustedes muchos escogieron ya alcance descriptivo. Entonces, lo lógico sería que su diseño también vaya con enfoque descriptivo. Si es que ustedes quieren intentar correlacionar, deben ser capaces de plantear este tipo de hipótesis. ¿Sí? Entonces, si ustedes sienten que pueden plantear una hipótesis correlacional, entonces, chévere, denle. Ahí pueden irse por diseño correlacional. Pero si ustedes no sienten que la investigación en este punto da para plantear hipótesis tan claras, yo puedo hacer esto básicamente porque ya hice la investigación, o sea, yo ya sé el resultado incluso. Pero usualmente uno no tiene tanta claridad, entonces a veces es mejor decir, bueno, lo dejo como descriptivo y si ya en la investigación veo que puedo ser más que descriptivo, lo hago. O sea, no lo pongo en el plan, no lo pongo en el marco metodológico, sino que ya lo hago, lo aplico. ¿Sí? Y después pueden ajustar el marco metodológico. ¿Ya? Eso es otra cosa, ¿no? El marco metodológico siempre se está ajustando según lo que ustedes ya en la práctica hacen. Todavía no hemos analizado datos, no vamos a avanzar a analizar datos, no vamos a avanzar a analizar muestras, excepto una compañera que imagino que ya tiene lista su base de datos para mostrarnos y ver cómo le fue. Pero del resto, estamos en una fase todavía de planificación. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces pasa que en realidad ustedes solo tienen un plan. Ya cuando ejecuten el plan, tendrán que ir modificando el capítulo, ¿no? Entonces esto ya no, ya hiciste tu base de datos, dices, chuta, no fue tan longitudinal, se quedó en transversal nomás. Bueno, justificamos. ¿Y por qué justificas? Bueno, por lo que ya sabes que te pasó. O dices, chuta, le quise hacer algo, me salió panel, o sea, encontré buena información y me salió panel. Entonces ya no es tendencia, es panel. Y explicas por qué es panel, cosas así, ¿no? Entonces, siempre tienen que tomar en cuenta que este diseño es un diseño inicial, ¿no? O sea, puede ir cambiando. Todavía no han empezado sus tesis formalmente y por tanto todavía pueden ir cambiando, pero si se dan cuenta, el objetivo de todo esto es aclararnos más y de forma más concreta qué vamos a hacer, cómo se van a ver nuestros datos. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de la tarea 2. ¿Ya? Puede parecer muy abrumadora, pero repito, al final lo que se les pide en realidad es esto, este resumen, pero un poco más justificado. Sí, un poquito más justificado. Entonces espero que el ejemplo que he desarrollado les ayude para aclarar eso.
Vamos al último punto de la tarea 2, porque recuerden que la tarea 2 tenía dos elementos, diseño y procedimiento. Entonces, de una vez, para de ahí hacer otro receso. Pues pasamos ahora a hablar del procedimiento de investigación. Entonces, verán, en el procedimiento, ¿qué es lo que les pido? Hay que detallar paso a paso qué vamos a hacer. ¿Sí? Detallar paso a paso cómo ejecutar el diseño de investigación, de la investigación. ¿Ya? Entonces, de hecho, por favor, de ser posible, por ahora escriban este procedimiento incluso como un listado. ¿Ya? O sea, tratar de decir tarea por tarea, paso por paso, qué es lo que vamos a ir haciendo, para que quien lea tenga muy claro, y obviamente quien lea van a ser ustedes mismos a futuro, tengan ya súper claro qué van a hacer. Tomen en cuenta todo lo que hemos hecho. Todo lo que hemos hecho nos ayuda a reflexionar sobre nuestra tesis y decir, bueno, a ver, ya en lo concreto, a ver, ¿qué información necesito? Ya, ¿dónde está? Aquí está mi información. Tengo esta información, listo. ¿Qué más necesito? Ojo, noten que no hemos dicho nada de lo cual y no. Todo lo que hicimos fue cuanti. ¿Cómo sería en lo cual? De una vez. Unidad de análisis. En lo cual, y, bueno, aquí sería el Ecuador, historia del Ecuador. Sí, porque es un análisis nacional, historia del Ecuador del 72 al 2019. Y el otro sería el contexto económico ecuatoriano 2007-2019. ¿Ya? Sí, entonces, bueno, ustedes podrán encontrar tal vez mejores unidades de análisis para el enfoque quali. Algunos tendrán comunidades de análisis de la institución que están investigando. Otros pueden tener comunidad de análisis del departamento de toda la institución. Perdón, el departamento y no toda la institución, etcétera. ¿Ya? Pero bueno, con este cuadrito, que repito, no es estándar, o sea, cada uno puede hacer el cuadro que mejor crea, o puede no hacer cuadro también, no importa. Pero yo guiándome con este cuadrito digo, a ver, ¿cómo voy a ejecutar esta investigación? Entonces, yo tengo una enorme ventaja y es que ya hice la investigación. Entonces, en realidad lo que yo voy a hacer es detallar los pasos de cómo hice la investigación. Pero ustedes tienen que imaginarse que están haciendo la investigación. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería el procedimiento? Si quieren, pueden poner etapa, si quieren, así, ¿no? Como etapa uno o fase uno o uno directamente, ¿ya? Bueno, etapa uno, levantar la información, obviamente, ¿no? Levantar la información acudiendo a las fuentes citadas en el cuadro uno. ¿Cuál sería el cuadro uno? Sería el cuadrito que está construido acá. Entonces le podemos llamar cuadro uno. Cuadro uno. Ya, ya. Esa sería la primera etapa. Primerito, levantar la información. En este caso, la información que se está levantando es toda información de fuentes secundarias. No soy yo el que va a levantar la encuesta de empleo, ni el que va a medir el precio del petróleo. Entonces, en mi caso, fuentes secundarias. Si ustedes ya tienen cierta claridad de cómo van a levantar la información, de hecho, pongámoslo con más detalle, ¿no? Consulta de fuentes secundarias. Consulta de fuentes secundarias. ¿Ya? Si ustedes ya tienen claro cómo van a levantar la información, pueden poner ya el detalle. De todas maneras, en el tercer bloque de esta clase de hoy, ya les voy a hablar un poco de algunas herramientas para levantar información. ¿Sí? O sea, muchos quieren hacer encuestas. Ya vamos a hablar un poco de encuestas, vamos a hablar un poco de entrevistas, cuestionarios, etc. Eso vamos a ver hoy día también. Ojo, no les puedo dar todo el detalle que quisiéramos, ¿sí? Porque son muchos instrumentos. Pero al menos les voy a dar un menú, les voy a dar alguna lista, les voy a hablar un poco de cada uno
Y ya quedan ustedes investigar cuál creen que es el mejor método de levantamiento de información, ¿sí? O sea, yo les voy a dar como las pautas generales de varios y de esos varios ya cada uno tiene que empezar a ir decidiendo cuál cree que va a ser el mejor método o el mejor instrumento de levantar información. No tienen que asustarse tampoco porque a veces pasa que escogen un método o un instrumento de levantamiento de información y terminan con otro. O sea, así pasa. Más o menos como cuando vas a una fiesta, ¿no? Vas a una fiesta con alguien, te emborrachas y terminas con otra persona. Parte de la vida. Entonces no hay que asustarse, más bien hay que acostumbrarse. Pues lo mismo es aquí. Ustedes, según el tipo de información que van a ir levantando, pueda que en el camino se van dando cuenta que necesiten ir cambiando de instrumento. ¿Sí? Ahorita es como quien dice un instrumento base. Luego pueden irlo modificándolo, mejorándolo, etcétera. Pero ya es momento de ir escogiendo el instrumento. ¿Ya? Entonces yo les voy a pasar en la siguiente etapa de la clase de hoy qué instrumentos nomás hay. Y ojo, hay muchos más, ¿no? Yo les voy a dar apenas unos ejemplos para que ustedes decidan o decidan investigar por su cuenta más, ¿no? Bueno, luego de levantar la información, aquí no necesité mucho detalle porque tengo mi cuadrito, ¿no? Entonces ya no necesité más detalle, pero si no tienen cuadro, ustedes deberían explicarlo. Levantar información de empleo a través del INE, encuestas de empleo, levantar información, bancos, etcétera, todo lo que sea. Si ya tienen el cuadro, ya no hay mucho más que decir. Etapa 2. En mi caso, la etapa 2 fue armar las bases de datos. Armar las bases de datos, ¿sí? Armar las bases de datos. Y esto a veces se toma muy a la ligera. No se lo pone incluso como etapa. Para mí sí lo fue. Yo tuve que tomar bases de datos de empleo de diferentes años. Cada año está separado, son archivos separados. Entonces me tocó armar las bases de datos y consolidar una base única. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque resulta ser que cada encuesta de empleo está separada. Esto de armar una base única, en mi caso, incluso implicó homogenizar, homogenizar homogenizar variables, etcétera. En nombres, ¿no? O sea, ver que los nombres que le pusieron a un archivo coincidan con otro archivo, cosas así. Entonces, obviamente que todos ustedes que van a hacer algún análisis cuanti tienen que armar sus bases de datos, ¿ya? Y tienen que hacerse una idea de cómo se va a visualizar la base de datos. ¿Ya? Por ejemplo, mi base de datos para este artículo más o menos se ve así. Entonces, ustedes tienen, por decirles, el año. Después de año tienen, a ver si no me equivoco. De hecho, a ver, déjenme les presento exactamente cómo se ve la base de datos con la que yo trabajé. Eh, bueno, hay muchos softwares para bases de datos. Depende de qué tipo de base ustedes obtengan. Un poquito de esto hemos de hablar cuando estemos trabajando en instrumentos de análisis de datos. Ya, eso tal vez lo veamos el día jueves. Pero no mucho tampoco, porque obviamente depende de cada uno de ustedes el tipo de base de datos que maneje. Ah, ya, entonces por ejemplo, esta es la base de datos que yo construí a partir de homogenizar las variables y todo eso, ¿no? Entonces tienen unas cuantas variables, no me interesa mucho de que se preocupen de las variables ni nada, pero por ejemplo ahí pueden ver que está sexo, edad, año de nacimiento, grupo étnico, aquí está solo con números, ¿no? Pero en general ustedes ya tienen que irse imaginando cómo esperan que quede esa base de datos, ¿no? Entonces, año, por ejemplo en mi caso quedó grupo, ¿sí? Entonces cada grupo se construía según variables de sexo, em, a ver, ¿cómo era? Sexo, etnia, generación, llamémosle así, igual, año de nacimiento. Y obviamente también van a ir las variables, ¿no? O sea, ¿qué variables van? Va la variable ingreso laboral, y también va la variable precio del petróleo.
Sí, entonces, por poner un ejemplo, 2019, grupo uno, grupo 2, 2019, grupo 3, sexo, etnia, ya, entonces sexo, digamos que quiera hombre, digamos que es de etnia mestiza o blanca, año de nacimiento 1980, y digamos que en promedio este grupo obtuvo unos, me invento ahorita, $500 mensuales, y en ese año el precio del petróleo estuvo, a ver, ¿para qué me invento? Precio del petróleo, ¿dónde está? Ah, por un lado tenía precio del petróleo, bueno, a ver, 2019, ¿cuánto estaría el precio del petróleo? Ahora está a unos 40, pongamos, más o menos, ¿no? $40 por barril. Ya. Como es el mismo año, es el mismo precio del petróleo, $40 por barril, $40 por barril. Pero obviamente que los grupos cambian. Por ejemplo, que digamos que el siguiente grupo ya no son hombres, sino que son mujeres. Mestizo blanco, 1980. Dólares, como hay desigualdades, ya seguramente son menos. ¿Sí? Nuestra sociedad ecuatoriana es bien desigual con las mujeres, pero bien, bien desigual. Por eso es que me da bastante gusto en realidad que haya una mayor cantidad de mujeres en nuestro curso, porque eso sí ayuda a enfrentar estas barreras. O sea, a veces son bien, bien, bien duras. Y peor, como les dije, el grupo étnico indígena es más afectado. Tranquilamente puede estar en unos 250 al mes, digamos, por poner un ejemplo. Entonces, algo así, ¿no? Entonces, obviamente, yo ya tengo la base de datos, entonces yo ya sé cómo se construyó y ya sé cómo se ve la base, o sea, aquí está la base, o sea, ni siquiera me estoy inventando, aquí está la base. Pero en el caso de ustedes sería bueno que se imaginen cómo se construiría esa base, o sea, que se hagan una idea de cómo se va a ver la base de datos Quanti, ¿sí? ¿Cómo se va a ver la base de datos Quanti? ¿Ya? Entonces, esto, ojo, esto es Quanti, ¿no? Esto es Quanti. Etapa 2. Etapa 3. Inclusive, no, cada parte de mi estudio la estoy reduciendo a etapas que son todo lo que se tiene que hacer o lo que se hizo, ¿no? Etapa 3, a ver, para la etapa 3 que se hizo, eh, recoger relatos históricos y de contexto económico, revisando la bibliografía del cuadro 2, del cuadro 1, claro, cuadro 2. Entonces, en el cuadro 1, recuerden que también pusimos un ejemplo. Aquí pusimos, ¿no? Libros de análisis económico, prensa, estadísticas. Entonces, obviamente que sería mejor aquí ya aclarar qué libros, ¿no? ¿Sí? Aclarar qué libros, aclarar qué artículos de prensa. Yo trabajo bastante con periódicos de internet, o sea, en Comercio, El Universo, etcétera. Yo trabajo bastante con eso. Pero obviamente es bien delicado, o sea, uno debe ser bien cauto. Esto ya viene de la experticia, o sea, cada uno de ustedes sabe que a veces la prensa no transmite muy bien la información tal como es. Entonces uno también ya tiene que saber seleccionar, saber hasta dónde recoge, no acepta. O sea, ya viene el criterio de uno también, ¿no? Pero bueno, entonces recoger relatos históricos y de contexto económico, revisando la bibliografía del cuadro uno, ¿ya? Y redactar un análisis descriptivo. Entonces, ¿qué se hizo? Se analizó un análisis descriptivo usando o apoyado, pongámosle, apoyado con estadísticas de la base de datos. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Que ya hicimos la base de datos. Entonces, en la parte quali, si esto de aquí es la parte quali. Entonces, para la parte cualitativa, ¿qué se hizo? Recogimos relatos, relatos históricos y de contexto, y redactamos un análisis descriptivo. Y apoyamos ese análisis, o sea, combinamos los relatos históricos con estadísticas descriptivas del cuadro uno, sacando promedios, sacando gráficas, cosas así, ¿no? Según el relato que yo quiero contar. ¿Ya? Entonces, esa fue la etapa 3. Etapa 4. Entonces iban viendo, ¿no? Como el procedimiento en definitiva me pide ir detallando paso a paso cómo
proceder con la investigación. Bien, entonces imaginamos, ¿no? Ya se levantó la información, armamos la base de datos. A muchos les va a quedar bases de datos bien, no desestructuradas, sino múltiples. Por ejemplo, algunas personas pueden tener una base de datos que solo sean recopilación de estados financieros, luego otra base de datos que sea, por ejemplo, a ver, recopilación de estados financieros. Alguien puede tener recopilación de presupuestos, es decir, cada uno puede tener más de una base de datos, pueden tener varias, ¿sí? No esperen que les quede una base, cada uno puede tener varias bases, pero el caso es que ya vayan pensando cómo debería quedar su base de datos o bases de datos cuánticos, ¿sí? Porque eso les va a ayudar mucho, porque dicen, a ver, ya en la práctica, de lo que yo planifiqué, ¿cuánto quedó? Puede ser que les quede la mitad, les quede una tercera parte, etcétera. O pueda que incluso les quede más. Y ahí ustedes, viendo los datos, ya pueden pensar en qué análisis hacer. Etapa 4, revisando los datos obtenidos, o bueno, más que obtenidos. En el caso de ustedes sería revisando los posibles datos por obtener. Los posibles datos por obtener. ¿Por qué digo por obtener? Porque obviamente algunos, bueno, casi todos ustedes aún no han levantado datos ya a detalle, ¿no? Excepto nuestra compañera, que ella va a cerrar con broche de oro esta clase. Entonces, nuestra compañera, ella sí se le pidió que revise y empiece a levantar información. Entonces, ya nos mostrará un muy buen ejemplo de cómo se levanta una base de datos, al menos ya el inicio, ¿sí? No toda la base, pero un inicio. Entonces, revisando los posibles datos por obtener, en el caso de ustedes, todo depende de la planificación, o sea, de este mismo procedimiento. Entonces, ya más o menos se sentaron, reflexionaron, dijeron, a ver, ¿qué información mismo voy a encontrar? Y una vez que ustedes ya más o menos definen qué información van a encontrar, ¿sí? Pues revisando los posibles datos por obtener, se plantea, sí se plantea, el análisis, bueno, solo se plantea, ¿no? Se plantea y se redacta un resumen del análisis estadístico. Análisis estadístico por aplicar. Ya, en mi caso era un análisis estadístico y económico, ¿no? Por aplicar. En el caso de ustedes, lo que tienen que definir es un análisis estadístico y financiero. Obviamente, ¿no? O sea, su análisis no es ni económico, es financiero. Entonces ya tienen que definir y escribir un documento en donde detallan cómo es ese análisis. Entonces si alguien dice, voy a sacar indicadores de liquidez, perfecto. Es el momento de empezar a decir, ¿qué indicadores? ¿Cuáles esos indicadores? ¿Por qué? ¿Qué significan? ¿Cómo se miden? Cosas así. O sea, ya es la redacción propiamente de la metodología, ¿sí? Ya del análisis. ¿Ok? Entonces se plantea y se redacta un resumen del análisis estadístico y económico por aplicar, tomando en cuenta también el diseño de la investigación. O sea, no es que ustedes de locos van a decir, bueno, yo quiero aplicar un modelo estadístico súper sofisticado, pero resulta ser que los datos no dan, y para colmo resulta ser que tu diseño no es para eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Con calma y tranquilidad, ver el diseño y decir, a ver, yo necesito un método estadístico no experimental, longitudinal, por cohortes y correlacional, ojalá explicativo, o sea, que admita variables causa-efecto. ¿Sí? ¿Cuántos métodos hay estadísticos? Oh, vean, es imposible darles en un curso tan pequeño todos los métodos estadísticos que hay para analizar datos. O sea, de hecho, a mí me da un poco de temor darles un método de análisis estadístico y después todos quieran hacer ese método de análisis, cuando en realidad cada caso, cada estudio, cada tema
necesita su propio método de análisis. Ya vamos a hablar de métodos de análisis, les voy a dar algunos ejemplos. Eso, repito, va a ser probablemente el día jueves. Pero lo que desde ya les adelanto es que eso ya cada vez se vuelve también una tarea propia. O sea, cada uno de ustedes, ya pensando en cómo les queda la base de datos o las bases de datos y pensando cómo armaron el diseño, tienen que empezar a decir, bueno, ¿qué análisis estadístico necesito para mis datos? ¿Qué análisis financiero voy a aplicar para mis datos? Y ojo, tal vez no sea solo análisis estadístico y financiero, tal vez necesiten otras cosas más. En mi caso, no hay nada de gestión. Entonces, obviamente, no hay ningún tema de análisis de gestión. No hay nada de riesgos. No tengo que hablar de análisis de riesgos. Algunos de ustedes tienen, por ejemplo, cosas bien concretas. Construcción de un tablero para indicadores, ¿sí? Con semáforos, creo que era. O sea, un tablero de control. Entonces ya tienen que empezar a detallar ese tablero de control o ese análisis, etcétera, ¿sí? Entonces, por el momento, para efectos de la tarea 2, suficiente con que digamos esto, ¿ya? Revisando los posibles datos por obtener, se plantea y se redacta un resumen del análisis estadístico. Pero nosotros ya sabemos que en esa etapa 4, ya más despuésito, va a significar escribir ese análisis, ¿ya? Pero bueno, por ahora puede quedar así, ¿ya? Porque este solamente es, digamos, la lista de tareas por hacer. Etapa 4. Etapa 5. Entonces, ya escribiste tu análisis. La siguiente etapa es aplicar. Aplicar eh, el análisis identificado en la etapa 4 a la información obtenida. Entonces, si ven, ¿no? Como que van surgiendo las tareas, ¿no? Entonces, tarea 1, encontrar la información. Tarea 2, armar la base de datos. Tarea 3, recoger los relatos históricos y ya armar el texto histórico y de contexto. Usar la base de datos para mejorar la descripción. Etapa 4, viendo los datos que yo tengo, viendo el diseño, decido qué análisis voy a hacer. Etapa 5, aplico el análisis. Etapa 6, para no hacer más largo el cuento. Etapa 6, redactar los resultados de la aplicación mencionada en la etapa 5. ¿Ya? Ok, entonces, eso más o menos sería el procedimiento. ¿Ya? E identificar algunas conclusiones, ¿no? Obviamente. Identificar algunas conclusiones. Y bueno, si quieren la etapa 7, ¿ya? Para ser un poco crueles, la etapa 7 es verificar si se ha cumplido el objetivo general de la investigación o si se han cumplido los objetivos de investigación. No hace falta que lo pongan así, pero a mí sí me gusta hacer eso. O sea, al final, cuando ya tengo todo redactado, etcétera, vuelvo a ver la investigación a ver si se cumplió el objetivo original. A veces uno se emociona con los datos, hace un montón de cosas, pero luego cuando ve lo que hizo, resulta ser que hizo un montón, pero no topó el objetivo. Sacó un montón de gráficas, pero ninguna se enfocó en el objetivo. Entonces siempre es bueno, cuando estén haciendo esta redacción de resultados, verificar que se estén cumpliendo los objetivos. ¿Sí? Pero bueno, esta lista de tareas está bastante general, o sea, se podría hacer aún más detallada, pero no quiero detener mucho más en esto. Porque ya ustedes tienen una idea, o sea, ya más o menos pueden identificar cuál es el fin. El fin es que en el procedimiento vamos detallando lo mejor posible cada una de las etapas que, es más, si se fijan, ya pueden considerarse parte del cronograma, ¿sí? Parte del cronograma. Em, a ver, verán algo más que mencionarles. En esta parte del análisis, igual si pudieran, ya sería bueno aclarar qué metodología, ¿no? Como les decía antes.
Por ejemplo, en mi caso yo apliqué algo que se llama modelos de cohortes. Ya pueden imaginarse de qué se trata, o sea, modelos para grupos. Y también apliqué algo que se llama modelos bar en panel. Ya no se preocupen de qué es eso del bar, pero ya el panel les puede dar una idea de que es básicamente un modelo que sirve para trabajar con datos que se les hace seguimiento en el tiempo. No necesitan aplicar estas cosas, pero sí necesitan ya pensar qué tipo de análisis financiero. Análisis horizontal, análisis vertical, qué tipo de indicadores. Indicadores de liquidez, indicadores de solvencia, etcétera. ¿Qué tipo de construcción de escenarios incluso? Algunos tienen matrices de riesgo, tal vez tengan que explicar cómo hacer las matrices de riesgo. Entonces ya sería bueno poner los nombres de aquello que ustedes van a hacer, ¿sí? Si alguien tiene algo muy general, puede decir, bueno, entonces yo tengo que hacer análisis documental, pero es mejor que sea más concreto. Mientras más concretos aquí, más nos acercamos a nuestro objetivo. ¿Ok? Entonces, bueno, eh, una explicación un poco larga de la tarea 2, pero de paso he querido reforzar también algunos elementos de esta cuestión del diseño de la investigación. Para cerrar esta parte de la tarea 2 y bueno, hablarles un poco de las otras tareas y de paso ya hacemos un receso. Eh, quiero más o menos que vean cómo se representa esto ya en la práctica, ¿no? Verán, ustedes, ¿no? O sea, la tarea 2 ya queda explicada. Ya con esto ya queda explicada la tarea 2. En la tarea 3, déjenme ver un segundo, quiero ver si tengo a mano también la tarea 3. Ya, entonces con esto queda explicada la tarea 2, ¿no? Entonces, en la tarea 3 ya vamos a empezar a abordar el método de recolección y levantamiento de información, ¿sí? O sea, ya viene la etapa en la cual ustedes tienen que aclarar cómo van a levantar datos, ¿sí? Pero ese cómo igual tiene que ya tratar de ser bien concreto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer después del receso? Lo que vamos a hacer es, yo les voy a presentar algunas herramientas para recolectar información, ¿sí? Tanto cuanti como quali. Yo les voy a presentar estas herramientas. De hecho, tengo unas láminas para esa presentación. Pero, repito, no es lo único. O sea, ustedes tal vez necesiten sus propias herramientas. O tal vez deban combinar herramientas entre las que yo les presente y las que ustedes investiguen. El caso es que ya para la tarea 3 tenemos que hacernos una imagen en la mente, ya no solo de este procedimiento que son los pasos, sino en el paso ya de levantamiento de información, el cómo hacerlo. Será entrevistas, será encuestas, si son entrevistas, preguntas abiertas, preguntas cerradas, qué tipo de escalas, etcétera. ¿Sí? Solo un detalle. Siempre que puedan basarse en información secundaria confiable, háganlo. ¿Sí? Hay muchos de ustedes que tienen que basarse en información primaria, o sea, tienen que ir a levantar. Algunos son hasta registros manuales, ¿sí? Que algunos mencionaron que está pendiente por levantarse. Entonces, si no hay otra salida, ya toca, ¿no? Pero si no, traten siempre de encontrar fuentes secundarias, ver quién más ya hizo ese esfuerzo. Ya vamos a hablar de eso un poco más adelante. Bueno, entonces con eso cerramos este video. ¿Ya? Entonces cerremos este video.